Bueno, alumnos, acá les traigo esta animación o esta simulación que nos va a permitir analizar un poquito y tener un poquito más en claro el proceso de rodadura que normalmente es característico de los cuerpos que tienen forma de cilindro de esfera. A ese caso se aplica este concepto. Entonces, fíjense, acá el autor nos presenta un cuerpo que no nos dice si es un cilindro o una esfera, pero lo que sí nos dice es que tiene radio unitario. Tampoco me da el momento de inercia. Y está apoyado. Y fíjense que las tres variables que me permite controlar de esta animación son, por un lado, la velocidad de lanzamiento inicial del centro de masas, digamos, en este caso, hacia la derecha. Fíjense que si yo la aumento, acá en azul, precisamente me está representando el vector, más o menos en una escala acorde, cuál es el vector velocidad inicial del centro de masa con que lo voy a lanzar. Por otro lado, me permite controlar la velocidad angular de rotación inicial. En este caso, fíjense que es negativa porque está considerando que lo lanza hacia allá, o sea, en contra de lo que es la traslación. Y también me permite controlar el módulo, hacerla 0 o también positiva, o sea, tirarla para el otro lado. Bien, ahora bien, fíjense que la otra variable que me permite controlar es el mu, el coeficiente de rozamiento, y vamos a ver cuál es el efecto precisamente para distintas situaciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a jugar un poquito, pero yo no quiero simplemente jugar. Yo lo que quiero es jugar y después tratar de explicar lo que está ocurriendo. Para explicar lo que está ocurriendo o predecir también lo que puede llegar a ocurrir, vamos a tener que resolver el problema analíticamente, vamos a tener que racionalizarlo y así vamos con las ecuaciones, vamos a poder volver, digamos, a la experiencia, pero ya con otro conocimiento de la misma. Entonces, fíjense, vamos a hacer un primer lanzamiento con estos valores que son los que el autor plantea en la primera oportunidad. Y ustedes miren fundamentalmente estos dos vectorcitos que están acá, que representan precisamente la velocidad del centro de masas, y este rojito que está acá es omega por r, el radio vale 1. Entonces fíjense que si yo pongo la velocidad en 4, acá tengo que la velocidad del centro de masa es igual a omega por r. Y fíjense que la estoy lanzando para allá, por lo tanto este punto tiene velocidad para allá instantánea. Entonces acá se ve bien claro que el radio vale 1. Por otro lado, van a observar una serie de puntitos que pone el autor arriba y abajo, y esos puntitos me están marcando un poco, me dan dando cuenta de la velocidad precisamente de los puntos, y en la medida que se hace uniforme, en la medida que se hace constante, vamos a ver que el equipaciamiento de los puntitos, digamos, se va haciendo más notorio. Entonces lancémoslo por primera vez. Bueno, fíjense cómo lo lanzamos y estos puntitos se van juntando porque esto va significando que está cambiando la velocidad, y se hizo 0. O sea, fíjense que lo lancé y justo, aparentemente, coincidieron estos valores como para que esto se haga 0 y esto se detenga. O sea, no siga ni para adelante ni para atrás. Ahora bien, vamos a hacer algo más intuitivo nuestro. Vamos a tirarlo con un poquito más de velocidad, a ver si lo podemos hacer ir para adelante. Después vamos a explicar todo esto, pero con ecuaciones. Vamos a darle 3, por ejemplo, a la velocidad del centro de masas. Si queremos darle 4. A ver qué pasa. Vamos a darle 4. Fíjense que estoy con este coeficiente de roce que vale 0,2. Entonces fíjense lo que pasa. No me dio el gráfico. Pero típicamente ya no se quiso detener. Vamos a darle 3 a ver si lo vemos. Estamos ensayando. Ahí vamos de vuelta. Fíjense, no se detiene y sale rodando hacia adelante. Fíjense que digo que sale rodando hacia adelante. Y digo que sale rodando porque acá vemos que los dos vectorcitos estos de acá se hicieron iguales. Entonces la velocidad de este punto es 0. Y fíjense que acá están equidistantes estos puntitos, indicándome que la velocidad es uniforme. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Vamos a tratar de ver si lo podemos sacar rodando para atrás. Entonces le voy a aumentar la velocidad esta angular para que patine más. Vamos a bajarle un poquito esta, a ver qué es lo que ocurre. Fíjense, ahí salió con mucha velocidad angular en contra. Ahí se detiene y ahí empieza a ir para atrás. Y entra en rodadura en este instante. Fíjense, cuando los dos vectorcitos se hacen iguales, ya cuando esto está equiespaciado, ahí entró en rodadura. Se ve bien claro eso. Ahora bien, alguien me puede preguntar, ¿y si jugamos con el mu, qué pasa? Bueno, vamos a tirarlo de vuelta. Fíjense más o menos dónde entra en rodadura. Más o menos dónde, en este punto ya más o menos había entrado en rodadura. Acá está más o menos equiespaciado. Vamos a subir un poquito el mu a ver qué pasa. Vamos a ponerle mu 0,6, a ver. Fíjense, se frenó antes y ahí entró en rodadura. O sea que el mu está influyendo en eso.
Ahora bien, acá el autor, ahora vamos a ir a la parte analítica, porque podemos jugar con esto. Fíjense, yo si hago el mu0, y hago la velocidad angular 0, vamos a hacerla 0 para que vean. Acá simplemente miren lo que va a ocurrir. Acá lo tiro y acá tengo un movimiento de traslación pura. Fíjense que acá se ve bien clara la velocidad del centro, un movimiento de traslación pura. No hay rozamiento y por lo tanto esto es una pista de hielo sobre una mesa de hielo, se ve bien claro. Y a su vez puedo tener un movimiento de rotación pura. Fíjense, yo si hago 0 esta y le damos, por ejemplo, una velocidad angular, acá lo ven, omega por r, fíjense lo que ocurre. No se traslada. ¿Está claro? Acá se ven bien claros los dos movimientos. Y sí, le doy una velocidad, y le doy una velocidad angular, vamos a darla bien grande. Acá le doy una velocidad de traslación. Fíjense, acá tengo una velocidad de traslación y una de rotación, pero no tengo roce. Entonces, eso lo va a conservar por los siglos de los siglos. Es imposible que esto entre en rodadura. Fíjense que no cambian nunca estos dos vectores. Son siempre iguales. Estos dos vectores pueden cambiar solamente por la acción del roce. Es la única forma de que pueda cambiar la velocidad de traslación y la velocidad de rotación omega. Que haya una aceleración angular y una aceleración propiamente dicha. Entonces, acá el autor básicamente propone esta serie de experiencias ya armadas con valores armados. Fíjense, esta la llama justamente que queda muerta la pelota, o sea que queda detenida. Fíjense, acá la larga con 4 y menos 8. Vamos a ver estos valores después, a ver realmente qué sentido tienen, y queda detenida. Ahora bien, lógicamente yo si toco el rozamiento a lo que él me dio, si yo lo toco el rozamiento, ahí lo toqué, el coeficiente de rozamiento, también queda detenida. Un poquito antes, pero también queda detenida. O sea que aparentemente esto no dependería mucho del rozamiento. Eso tenemos que estudiarlo, tenemos que verlo. Ahí no me da el espacio. Vamos a la otra que tiene preparada. La otra que tiene preparada es esta. O sea, la lanza y sigue rodando hacia adelante. Fíjense, vamos de vuelta. La lanza, fíjense que al principio patina. Se ve bien claro que patina al principio un poco. Y después sale rodando hacia adelante. La otra que tiene preparada es esta. Fíjense, ahí se ve bien claro. La lanza un poquito en contra, pero agarra la rodadura, entra en rodadura. La otra que tiene preparada es esta que está acá. Fíjense esta que está acá. Le da mucha velocidad angular, y engrana, se puede decir. Nosotros en nuestra jerga diríamos que engrana. Fíjense, le da mucha velocidad angular, 0 de traslación, pero debido a la velocidad angular de rotación llega un momento en el cual se empieza a acelerar el centro de masa, empieza a ganar velocidad y entra en rodadura. Fíjense que entra en rodadura precisamente acá, en este momento. Entra en rodadura. Ahora bien, ¿cuál me queda? Me queda una que vuelva para atrás, que es esta. Fíjense, ahí la tira con mucha velocidad angular de rotación, la tira con poca de traslación, menos 10 y 2, y fíjense que va a venir para atrás la bolita. Viene para atrás, empieza a aumentar ahora la velocidad del centro de masas, empieza a disminuir la angular, y cuando se hacen iguales, entra en rodadura y ya después no se detiene. Está claro, pero yo lo que quiero significar es lo siguiente. Una vez que está en rodadura, la fuerza de roce acá abajo es 0, y esto no se detiene. O sea, yo no necesito roce para que esté en rodadura. ¿Está claro eso? Yo no necesito fuerza de roce para que esté en rodadura. Entonces, fíjense, vamos a tratar de lanzarlo en rodadura. A ver si lo puedo lanzar, digamos, en una condición que esté en rodadura. Entonces, fíjense, yo voy a plantear una acá, que ya más o menos la tenía media analizada, después vamos a ver por qué. A ver si podemos hacer que, digamos, lanzarla y que la pelotita inicialmente ya se encuentre en rodadura. Entonces, fíjense, para que esté en rodadura inicialmente tiene que cumplirse que esta velocidad, que es la de traslación, sea igual a omega por r, pero en sentido contrario. Entonces, fíjense, ahí la tienen más o menos. Ahí tienen los valores. Entonces, fíjense, ahí está en rodadura. Y fíjense que estos vectores no cambian. Yo la lanzo en rodadura y esos vectores no cambian. O sea, y yo no necesito roce para que esté en rodadura. Fíjense, yo si saco el roce, pista de hielo y cilindro de hielo, esto rueda. Y si yo le meto mucho roce, 0,9, esto también rueda y no se detiene. Entonces, una vez que entra en rodadura, este punto de contacto de acá abajo, este punto es un punto estático. El roce es estático y no tiene velocidad. Entonces, como no tiene velocidad, no hay fuerza de roce. Entonces cambia mucho la situación cuando el cuerpo está rodando que cuando no está rodando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Señores, voy a plantear un problema genérico que es el que estamos resolviendo y vamos a resolverlo y vamos a ver a qué resultados llegamos. Bueno, vamos a tratar de ver si podemos racionalizar este problema
y entenderlo más. O sea, nosotros hemos dicho que un problema uno lo entiende o lo conoce cuando plantea las ecuaciones, o sea, no antes, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo? Y acá venimos a conocer y no a entender. Y nosotros conocemos a través de las matemáticas. Entonces, muy linda la animación, muy divertida para jugar, pero nosotros no estamos jugando con esto. Entonces, el problema sería el siguiente. El problema dice, un cilindro homogéneo de radio R y masa M se coloca sobre una superficie horizontal con coeficiente de rozamiento mu y las condiciones iniciales de velocidad del centro de masas y angular indicadas en la figura. Fíjense, acá tengo mi cilindro, que lo lanzo con esta velocidad, lo lanzo hacia adelante y lo lanzo rotando en contra, lo lanzo rotando en contra. Fíjense que quiero plantear algo parecido a lo de la animación, algo más parecido a lo que estaba en la animación para poder extraer conclusiones. Igual eso no significa que vamos a poder lanzarlo rotando para el otro lado o simplemente cambiar un signo. Entonces, este es básicamente un problema. Después vamos a hacer el radio igual a 1, pero vamos a analizar el caso general. Entonces, el problema básicamente me dice, estudiar y analizar teóricamente las condiciones que deben cumplirse para que transcurrido un tiempo el cilindro entre en rodadura. O sea, lo que tenemos que estudiar es, ¿qué pasa acá? ¿Va a rodar? ¿No va a rodar? ¿De qué depende? Bueno, entonces vamos a la resolución. Yo en la resolución voy a seguir los pasos que nosotros estamos acostumbrados a seguir para la resolución del problema. Yo no me voy a apartar de eso. ¿Está claro? Yo no me aparto de eso porque si no me equivoco. Y acá hay un método. Un método que está basado precisamente en aplicar los principios de Newton. En este caso los principios de Newton aplicados a un cuerpo rígido siguiendo una serie de pasos. Entonces lo primero que hago es un boceto. Esto no es un boceto. A esto le faltan cosas para que sea un boceto. Esto es simplemente un dibujo que me acompaña. Voy a adoptar un sistema de referencia y voy a establecer las condiciones iniciales y voy a elegir ejes. O sea, voy a hacer varias cosas en una, pero todo básicamente en función, digamos, de esos primeros pasos que tenemos que seguir, que es representar el problema. Representarlo. Y representar todas las variables que tenemos. Entonces, fíjense, ¿qué hice ahora? Básicamente le puse una mesa horizontal, o sea, lo apoyé. Llamé a esta omega 0 respecto del centro de masa, que es la velocidad angular de rotación. Esta es la velocidad inicial. Acá tomé el sistema de referencia. Fíjense que tomé positivo para allá, positivo para arriba, algo lógico. Y tomé positivo en la rotación para acá. Entonces esta va a ser negativa. Como era en la animación. Fíjense que lo lanzaba normalmente con una velocidad, la llamaba negativa porque va en contra, digamos, de lo que es el movimiento hacia adelante. Y fíjense que acá marqué un punto, que es el punto de contacto, que es el eje instantáneo. El eje puede ser eje instantáneo o no, pero es el punto de contacto respecto del cual se va a cumplir o no la condición de rodadura. Entonces fíjense que lo que hice yo, porque sigo representando y sigo creando un boceto que me ayude, digamos, a después plantear las ecuaciones, yo dibujé para la situación planteada la velocidad de este punto como compuesta por la suma de dos. O sea, la velocidad de este punto es la velocidad de traslación del centro de masa, que es esta que está acá, que la tengo acá representada en rojo, más omega por r, que es precisamente esta velocidad de rotación. ¿Más por qué? Porque fíjense que como lo estoy lanzando para allá, este punto tiene velocidad hacia allá. Hacia allá tiene velocidad. Entonces, fíjense que omega por r va para allá. Entonces yo tengo que precisamente este punto no tiene velocidad cero. O sea que en la condición inicial es imposible que este punto esté en rodadura. Tiene una velocidad, digamos, hacia la derecha, que es la de traslación más omega por r. Y acá la tengo, digamos, escrita. Fíjense, acá tengo escrita la expresión que me dice que la velocidad inicial del punto E es la velocidad inicial del centro de masa más omega por r. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora o qué es lo que hice ahora? Un diagrama de cuerpo aislado. Un diagrama de cuerpo aislado. Fíjense que acá lo que he escrito es que el momento de inercia es un medio de m² cuadrado, que es el momento de inercia característico de un cilindro homogéneo, como aparentemente es el caso que me han planteado. Entonces fíjense, en el diagrama del cuerpo aislado tengo peso y normal. Creo que nadie tiene dudas de este problema. Fíjense que he hecho mucho hincapié al ser un cuerpo rígido donde están aplicadas las fuerzas, el peso en el centro de masa y la normal en el punto de apoyo. Y fíjense que si este punto en este gráfico que hicimos tiene velocidad para allá, típicamente tiene una velocidad para allá, lógicamente hay, digamos, un movimiento relativo de la superficie. Esto se está moviendo para allá. Quiere decir que la fuerza de roce va para el otro lado. Está claro, porque este punto tiene velocidad para allá y por lo instantánea para allá. Entonces la fuerza de roce es contraria, en este caso, a la velocidad de ese punto. No contraria al movimiento, ya lo hemos hablado esto. Entonces, ¿qué tenemos? En función de este diagrama de cuerpo aislado,
en función de este sistema de ejes que tomé acá, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a escribir las ecuaciones de movimiento. Acá tengo ecuaciones de movimiento para la traslación y para la rotación. Entonces tengo que escribir las ecuaciones de movimiento para la traslación y para la rotación. Entonces fíjense, acá las he escrito. Entonces fíjense, acá tenemos para la traslación. ¿Qué es lo que tenemos para la traslación? La traslación tenemos que básicamente sumar las fuerzas. Entonces fíjense que yo he sumado las Fx. Hemos sumado las Fx que tengo acá, la sumatoria de Fx. Y fíjense que la sumatoria de Fx va a ser la masa por la aceleración del centro de masa en X. La única fuerza que tengo en la dirección de las X es la fuerza de roce, que fíjense que es, que acá la tienen, que apunta hacia la izquierda, o sea, apunta hacia las X negativa. Por lo tanto, tengo que menos la fuerza de roce es igual a masa por aceleración del centro de masa en X. No tengo otra fuerza en X. Y acá tengo la ecuación que yo denomino 1. Acá tengo incógnitas, la fuerza de roce y la aceleración. En Y tengo, como en Y no se mueve esto, entonces en Y tengo sumatoria de Fi igual a 0. Por lo tanto, en Y tengo que normal menos el peso me da 0, por lo tanto ya tengo una ecuación resuelta que es que la normal es igual al peso. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien, entonces con esto terminé con la traslación. Ahora bien, vamos con la rotación. Para la rotación tengo una ecuación que es la de momentos. La de momentos respecto del centro de masa, que en este caso es respecto de lo cual va a rotar el cuerpo. Entonces fíjense, sumatoria de los momentos de las fuerzas respecto del centro de masas es momento de inercia del cuerpo por alfa. Ahora bien, ¿cuál es la única fuerza que produce momento respecto del centro de masa? La fuerza de roce. ¿Por qué? Porque el peso está aplicado al centro de masa y la normal pasa por el centro de masa. Entonces, la fuerza de roce produce un momento, fíjense, positivo, lo hace girar para aquel lado. ¿Por qué digo positivo? Porque yo tomé positivo para aquel lado. Entonces, para mí este momento positivo equivale fuerza de roce por radio, por eso puse más fuerza de roce por radio, igual a I por alfa. Y esta la llamé ecuación 2, porque acá de vuelta tengo como incógnita alfa y tengo como incógnita la fuerza de roce. Así que bueno, sigamos adelante. Formulaciones para fuerzas. Formulaciones para fuerzas. Acá hay varias formulaciones que podemos plantear. Por un lugar, que el peso es igual a masa por gravedad. Si esto está cerca de la superficie de la Tierra, esto es cierto. Esta ecuación la llamé 3. Y por otro lado, puedo plantear que la fuerza de roce vale mu por la normal. Y estoy seguro de que vale mu por la normal. ¿Por qué? Porque como el punto E tiene velocidad, esta fuerza de roce es cinética la que se está desarrollando. Esta es una fuerza de roce cinética. Entonces este mu que me dan tiene que ser el mu cinético. No puede ser el mu estático. A lo sumo el estático es igual al cinético. Si no conozco el mu cinético, no lo resuelvo. Entonces esta fuerza de roce es cinética. Entonces, fíjense que acá lo digo, la fuerza de roce es dinámica, ya que el punto de contacto tiene movimiento relativo respecto a la superficie. Entonces, soy seguro de aplicar esta expresión. Yo dudaría de aplicarla si estuviera planteando la fuerza de roce estática, porque tendría que ver si es la máxima o no. Entonces, esta ecuación, donde ya reemplacé, digamos, la normal por masa por gravedad, porque estamos diciendo de la ecuación acá que la normal era igual al peso, me queda mu por m por g. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a resolver el sistema de ecuaciones y voy a calcular las aceleraciones. Entonces fíjense, de la ecuación 1 que tenía acá, como la fuerza de roce vale mu por la normal, me queda menos mu por m por g, porque la normal vale m por g, igual a masa por aceleración del centro de masa. Puedo simplificar las dos masas y encuentro que la aceleración del centro de masa es menos mu por g. Mu es dato y g es dato. Así que ya calculé la aceleración del centro de masa. ¿Quién acelera el centro de masa? La fuerza de roce. La única fuerza que es capaz de acelerar este centro de masa es la fuerza de rozamiento. Vamos con la rotación. Yo tenía que fuerza de roce por radio, fuerza de roce por radio, esto es fuerza de roce por radio, mu por m por g por radio igual a I por alfa. Por lo tanto puedo despejar alfa, me queda que mu por m por g por r sobre I, pero I vale un medio de mr cuadrado. Entonces fíjense que acá podemos simplificar las masas, podemos simplificar un radio y me da que la aceleración alfa tiene este valor que está acá, 2 mu por g sobre r. ¿Estamos, señores? Entonces ya, como alguna vez dijimos en dinámica, si nosotros hemos logrado encontrar las aceleraciones en función de las fuerzas y del conocimiento de los datos que tenemos que ser capaces de responder a cualquier pregunta que se nos haga, porque puedo escribir las ecuaciones de movimiento. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a escribir las ecuaciones cinemáticas del movimiento. Entonces, para la traslación, ¿qué ecuaciones tengo yo para la traslación? Fíjense, vamos a ver qué es lo que tenemos. Por un lado, la x del centro de masa en función del tiempo. La x del centro de masa en función del tiempo va a ser la x sub 0, que le hemos tomado 0 porque arrancamos todo justo en ese instante, más velocidad inicial por tiempo, más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado, pero la aceleración del centro de masa es negativa, entonces me queda menos un medio de mu por g, que es la aceleración del centro de masa,
elevado al cuadrado. Y la de la velocidad, que yo la voy a necesitar y la quiero tener, es derivar esta, me queda v0 menos aceleración por tiempo, menos mu por g por t. Entonces, a esta ecuación la he llamado A. A esta ecuación final la he llamado A. Para la rotación tengo tita de t igual a tita sub 0, que lo consideramos 0, más omega inicial por tiempo, pero acá me queda menos omega inicial por tiempo porque lo estoy tirando precisamente en contra. Fíjense, lo tiro en contra, yo tomé positivo para allá y lo tiro en contra, o sea que es menos omega inicial por tiempo. Es menos omega inicial por tiempo, más, porque la aceleración me dio positiva, alfa, un medio, porque acuérdense que el momento ese que le producía la fuerza de roce, que es la que me da alfa, era positivo, más un medio de la aceleración alfa por el tiempo al cuadrado, pero la aceleración alfa tenía un 2, que con un medio se me va y me queda mu por g por r. ¿Ve? Este 2 se me va y me queda mu por g sobre r por el tiempo al cuadrado. Y si derivo esta, obtengo omega de t, que a esta la llamé b, que es menos omega 0 más 2 mu por g sobre r por el tiempo. O sea que acá tengo mis ecuaciones de la traslación y mis ecuaciones de la rotación. Problema resuelto. Pero Biau, si no me pedían nada, sí, me están pidiendo que estudie el movimiento, y estudiar el movimiento es escribir las ecuaciones del movimiento. Ahora vamos a tratar de jugar con estas ecuaciones a ver si encontramos resultados que nos permitan jugar más todavía con la animación. Porque hasta ahora la animación lo único que podemos hacer es ver, ajustar algunos valores y ver, pero no podemos explicar ni predecir. Yo quiero poder predecir. Entonces dice, análisis de la posibilidad de que entre en rodadura. Entonces, les digo, dadas las condiciones del problema y los sentidos elegidos como positivos, fíjense, elegí positivo hacia la derecha y elegí positivo en sentido antihorario. Rotación antihoraria y hacia la derecha. Para que el cilindro entre en rodadura debe cumplirse la siguiente relación. Para que el cilindro entre en rodadura, tiene que cumplirse que la velocidad del centro de masa en un determinado instante de tiempo, que lo voy a llamar tiempo de rodadura, tiene que ser igual a omega por r, omega en el tiempo de rodadura por r. Si se cumple esta condición, el cilindro va a entrar en rodadura. ¿Por qué? Porque la velocidad del centro de masas, imaginemos que va para allá, esto significa una velocidad del centro de masa para mí positiva, y omega por r positivo significa que va para atrás, porque yo tomé el sentido de giro positivo para allá. Entonces fíjense que si esto es la velocidad del centro de masas y esto es omega por r, se tiene que cumplir que sean exactamente iguales, iguales. Y no con signo cambiado. Entonces, pongo yo, analicemos esta ecuación que establece la condición que debe cumplirse para que el cilindro entre en rodadura. Vamos a analizar la ecuación, esta igualdad, que la llamé C. Dice, T sub R es el tiempo en el que el cilindro entraría en rodadura de cumplirse la condición. Ya vimos en la simulación que había casos en los cuales no llegaba a entrar en rodadura. Entonces, eso lo quiero ver si surge de las ecuaciones. Por un lado, si analizamos esta condición para t igual 0, si analizamos esta ecuación para t igual 0 de nuestro problema, vemos que es imposible que se cumpla, ya que V0 del centro de masa es positiva, recuerden que la tiraba para acá, y omega es negativa, entonces es imposible que se cumpla esto, porque lo tiré antihorario. Entonces ya es imposible que salga en rodadura esto. Entonces dice, analicemos lo que va a ocurrir físicamente mientras transcurre el tiempo. Dice, y les he escrito, el centro de masas, vemos la ecuación A, fíjense lo que pasa con el centro de masas, acá de la ecuación A. El centro de masa, en la medida que transcurre el tiempo, va perdiendo velocidad. Porque la fuerza de roce, fíjense acá, la fuerza de roce, que va para atrás, si esto yo lo tiro para adelante, como lo estoy tirando, la fuerza de roce, lógicamente, lo acelera hacia atrás, o sea, con el sentido contrario, y va perdiendo velocidad. Pero por otro lado, fíjense que de la ecuación de la rotación, que la tengo acá, vemos que yo lo tiré en contra, girando en contra, y acá en la medida que transcurre el tiempo se le va sumando este valor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la velocidad angular se va haciendo menos negativa. Se va haciendo menos negativa. Si algo que es menos negativa se va haciendo más grande, si se quiere. Se va haciendo menos negativa. Entonces, acá yo les he escrito, para que lo tengan bien claro, respecto a la rotación, la velocidad angular omega va a hacerse menos negativa, va a aumentar, pudiendo incluso hacerse positiva. Nadie me impide que se haga positiva. Indicando esto que el cuerpo girará en sentido horario contrario a la condición inicial. De la misma forma que el centro de masas, que lo tiro hacia adelante, se va haciendo cada vez más chica la velocidad, se puede hacer serio y puede empezar a ir para atrás. Eso me lo dicen las ecuaciones. Entonces decimos, por lo tanto, vemos que para el cuerpo en rodadura, alguna de las dos magnitudes involucradas debe necesariamente cambiar de signo, porque si no, no puede entrar en rodadura. Mientras el cilindro se mueva en sentido antihorario y hacia la derecha, es imposible que haya rodadura.
Entonces, analicemos gráficamente las condiciones de rodadura que hemos identificado como C. Entonces, estas son las condiciones de rodadura. Yo voy a tratar de ver qué puede pasar antes de resolverlo. Alguien me dice, pero ¿por qué no resolver la ecuación esta y encontrar los tiempos? No, porque quiero ver qué es lo que está pasando acá. Entonces, quiero seguir analizando esto. Y quiero hacer un análisis más palmario. Entonces, fíjense. Vamos a graficar estos los dos lados de la ecuación. Por un lado de un lado de la ecuación tengo esta, que es velocidad del centro de masa de V0 menos mu por G por T. Y del otro lado de la ecuación tengo esto que está acá. Entonces, esto, señores, si yo grafico esto en función del tiempo, esto es una recta en función del tiempo. Y esto, omega por R, también es una recta en función del tiempo. Entonces, fíjense que ambas son rectas. Esta tiene pendiente negativa y esta tiene pendiente positiva. Y a su vez esta tiene el doble de pendiente que esta. Entonces, el punto de intersección de las dos rectas, este que está acá, tiene que ser precisamente el tiempo tiempo de rodadura, si es que, digamos, hay una intersección. Entonces, fíjense, yo acá he encontrado tres casos. Y he graficado tres casos. Que dependen de las condiciones iniciales. Entonces, fíjense. La recta, esta de la velocidad del centro de masa, tiene pendiente negativa. Acá la he dibujado con pendiente negativa. Y esta otra tiene pendiente positiva y el doble. Acá más o menos en el gráfico he querido hacer dos rectas, una con pendiente negativa, otra con pendiente positiva y una del doble de pendiente, o sea, más inclinada que la otra. Entonces, fíjense, si llega a ocurrir que las rectas se intersectan acá, ahí arriba, en el primer cuadrante, fíjense que esto me indica que la que va a cambiar de signo va a ser omega. Entonces fíjense que esto me está indicando que esto va a entrar en rodadura con una velocidad del centro de masa positiva, o sea, hacia la derecha. O sea, que esto tiene que entrar en rodadura moviéndose hacia la derecha. Ahora, ¿qué pasa cuando entra en rodadura? Cuando entra en rodadura, el punto de contacto tiene velocidad cero y la fuerza de roce desaparece. Por lo tanto, el diagrama de cuerpo aislado que nosotros hicimos ahí deja de ser válido y las ecuaciones dejan de ser válidas. Por eso que yo acá las dibujé punteadas a las rectas. ¿Por qué? Porque en ese instante se cumple la condición de rodadura y ya la velocidad del centro de masa es constante y omega es constante. O sea, esto no cambia más, o sea, ya desaparecen las aceleraciones. Está claro eso, ¿no? El segundo caso, y acá se ve bien claro el tiempo de rodadura, este tiempo. El segundo caso es que se intersecten acá abajo. Fíjense que acá la dibujé, que cambia un poquito la condición inicial. Si yo la tiro con poca velocidad respecto de omega por R, con poca velocidad, se pueden intersectar acá abajo y entran en rodadura acá abajo. Entonces acá la que cambió de signo fue la velocidad del centro de masa, o sea que entra en rodadura moviéndose para atrás, o sea moviéndose a la izquierda. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la segunda condición. Y la tercera condición es que se intersecten acá, que es justamente cuando se hacen cero las dos. O sea que se hagan cero las dos justo en ese instante y por lo tanto deje de trasladarse y deje de rotar el cilindro y se detenga. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en esta ecuación tienen que estar encerrados estos tres casos. Y los tenemos que ser capaces de detectar. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora sí voy a resolver la ecuación. Entonces, voy a calcular ahora el tiempo de rodadura y la velocidad del centro de masas en dicho instante, para lo cual voy a plantear la ecuación. La ecuación, fíjense que me decía que tenía que igualar esto con esto. Entonces, si yo igualo esto con esto en el tiempo de rodadura, fíjense que tengo V0 menos mu por G por tiempo de rodadura, esta es la velocidad del centro de masas, es menos omega 0 por R más 2 por mu por G por T sub R, que es el tiempo de rodadura. Igualé velocidad del centro de masas con omega por R. Fíjense que está multiplicado por R esto. Ahora bien, de acá puedo despejar el tiempo de rodadura, háganlo ustedes, y me da este valor que tengo acá, el tiempo de rodadura. Ya acá empezamos a ver ciertas cosas interesantes. Pero antes de analizar esta expresión, que es la expresión, digamos, del tiempo en que tarda esto en entrar en rodadura, si es que entra en rodadura, vamos a calcular cuánto va a la velocidad del centro de masas en este tiempo, para lo cual lo que tengo que hacer es especializar la velocidad del centro de masas, o sea, esta expresión que tengo acá la tengo que especializar, o sea, reemplazar esta variable t por el tiempo de rodadura, que es la expresión que encontramos recién, y haciendo algunas cuentitas llegamos a esta expresión que está acá. Y esto es bastante interesante también. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a analizar esto y esto para radio igual 1, que era la animación que tenía, y vamos a ver algunos resultados que están predichos en estas ecuaciones y a ver si se cumplen realmente con la animación que tenemos.
Entonces, para r igual 1, como es el caso de la animación, el tiempo de rodadura adopta esta forma. Fíjense, si hago r igual 1, esto que quede claro acá. Yo no es que estoy sumando metros sobre segundo con radianes sobre segundo. Acá tengo un 1, que es un metro, que está implícitamente puesto en esta expresión. Entonces no es que estoy cometiendo un error y sumando variables que tienen distintas unidades de medida. Esto es teórico y no me estoy equivocando. ¿Está claro eso? Lo que pasa es que acá dice radio igual 1. Lo mismo pasa acá. Lo mismo pasa acá. Acá tengo un 1 multiplicando, que es lo que me permite realmente darme cuenta que estas dos variables estoy bien sumando y no tengo un problema con unidad de medida. Entonces, fíjense. Lo primero que observo dice, si omega 0 es igual a 2b0, fíjense, acá lo tienen, si omega 0 es igual a 2b0, no importa cuánto valga 1, lo importante es que sea 1 el doble que la otra, entonces no entra en rodadura y se detiene. Fíjense, ¿por qué? Porque la velocidad del centro de masas en el tiempo de rodadura me va a dar 0. Vamos a ver esto, a ver si realmente se cumple. Bueno, vamos a volver a la animación. Acá la tengo. Entonces, fíjense, me dice, yo la tengo que lanzar con una velocidad tal que sea que el doble de esa velocidad me dé omega 0. Pero, volvamos acá al... Fíjense que esta condición se cumple, porque yo, para mí ya omega 0 lo estoy lanzando como negativo, o sea, lo estoy lanzando en contra, o sea, no le voy a cambiar el signo a esto, lo estoy lanzando en contra. Entonces este omega 0 que para mí que voy a reemplazar acá, ya estoy presuponiendo que va en contra de las agujas del reloj. Entonces vamos a hacer la prueba acá. Fíjense, voy a plantear una velocidad, por ejemplo, de menos 5. Entonces, si esta vale, perdón, vamos a plantearle menos 6. Si esta vale menos 6, tengo que plantear acá una velocidad de 6. O sea, se tiene que cumplir que de 3. Perdón, que 2 veces esta me dé esta. Que 2 veces esta me dé esta. Según nuestros cálculos, si yo lo lanzo así, esto, fíjense que acá es imposible que entre en rodadura, o sea, que esté en rodadura inicialmente. Esto se tiene que detener. Y otra cosa más, fíjense que es muy interesante. Que acá lo vemos en la ecuación. Volvamos a la ecuación. Esto se tiene que detener sin importar el mu. ¿Está claro? Esto no depende del mu. Entonces, fíjense, vamos a volver a la animación. Vamos a achicar el mu. Acá tenía un mu enorme. Fíjense, vamos a achicar el mu. Miren. ¿Se dan cuenta? No depende del mu. Ahora ya no estoy jugando. Ya empecé a controlar el problema, a darme cuenta. Entonces, ¿quieren probar con otro valor? Miren, si yo acá le doy 5, acá le tengo que dar 10. Perdón, me estoy equivocando. Si yo acá le doy menos 10, acá le tengo que dar 5. Se tiene que cumplir que 2 veces esta sea igual a esta. Fíjense, vamos a ponerlo ahí. Miren. Para cualquier mu. Vamos a agrandarlo un poquito más para que se plante un poquito antes y no se me vaya de... ¿Está claro? Está interesante la cosa. O sea, es una gran conclusión. Ahí ya saqué varias conclusiones, que no depende del mu. Entonces acá no tengo rodadura. Estoy en el gráfico 2. Estoy en el gráfico 2. Fíjense acá a ver si lo dijo. Perdón, en el 3. Perdón. Estoy en el gráfico 3 acá. En este, donde se detiene ahí. Se hacen 0 las dos velocidades. Estoy acá en el gráfico 3. Acá lo tiene. Por otro lado, si 2b0 es mayor que omega 0, el cilindro entra en rodadura y se mueve hacia la derecha. Avanza, que es el gráfico 1. Fíjense. Si 2b0 es mayor que omega 0, la velocidad del centro de masa va a ser positiva. O sea, si esto es mayor que esto, va a ser positiva y va a entrar en rodadura. Entonces vamos a ver eso, a ver si lo podemos simular. Vamos acá, fíjense. Acá tengo condición de rodadura, 2b0 igual a esto. Para que sea 2b0 mayor, le pongo 6. Acá tengo 12, es mayor que 10. Entonces fíjense, vamos a lanzarlo con más roce para que se vean las cosas. Entró en rodadura y hacia adelante. Entró en rodadura hacia adelante. ¿Quieren hacerlo con otro valor? Miren. Lo importante es que 2b0 sea mayor que omega 0. Fíjense, si yo acá planteo 6, acá planteo 3, acá estaría en rodadura, porque tengo que 2 veces esta, ahí lo tengo en rodadura. O sea, perdón, rodadura. Ahí lo tengo que se detiene, como estábamos hoy, como se detiene. Ahora, si 2b0 es mayor que esto, entonces fíjense, acá tengo 8, 2b0 es mayor que 6. Entonces va a entrar en rodadura, pero hacia adelante, moviendo el centro de masa hacia adelante. Ahí lo tiene. Fíjense cómo los dos vectorcitos en rodadura son iguales y estos puntitos están equidistantes. Ahora bien, o sea que estoy en el gráfico 1. Ahora, si 2b0 es menor que omega 0,
El cilindro entra en la rodadura y se mueve hacia la izquierda, retrocede. ¿Estamos de acuerdo? Retrocede. Entonces fíjense, vamos a hacerlo retroceder ahora para que vean que es... Normalmente cuando uno juega con una pelota de fútbol, lo interesante es hacerla volver cuando uno la tira al piso. Entonces le da mucha rosca y la tira hacia adelante para que vaya, avance y vuelva. Entonces se tiene que cumplir que 2BCA sea menor. Entonces fíjense, acá tengo mayor. Ahí lo tendría igual. Este es menor, fíjense, acá tengo que 2B04 es menor que esto, entonces fíjense que ahí supuestamente va a entrar en rodadura, pero moviéndose el centro de masa para el otro lado, o sea, va a volver. Ahí está. Lógicamente, si le bajo menos todavía la velocidad del centro de masa, ahí se ve más claro, mucha rosca. Y si le doy más rosca todavía, más rosca, fíjense que ahí vuelve. ¿Está claro, señores? Entonces, esta animación tiene varias, si quiere, lecciones. Hemos aprendido mucho. Por un lado que sí, es divertido jugar, verlas, pero tenemos que ver qué es lo que está ocurriendo. Lo importante es que uno, lógicamente, empiece a jugar con esto, pero también a predecir cosas y escribir las ecuaciones. Así que espero que les haya sido útil y seguimos adelante con otras animaciones.